que Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Quiere decir que ya estaba el mal en la serpiente cuando se lo transmiten a Eva. Nos dejó en estado de pecado. O sea, ya nosotros somos pecadores, no porque pecamos, sino porque nacimos pecadores. Tenemos una tendencia de continuo hacia el mal. Creo que por eso lo puso el Señor de primero. Porque altivez es lo que hizo Caín. Dios le dijo, mire, Caín, el pecado está a la puerta. Pero si usted lo resiste, ahí se va a quedar. Caín no hizo caso. Y fue y mató a su hermano. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Saludos, gente querida. Qué alegría poder saludarle, Pastor Díaz Pavón, para servirle a usted. Gracias por escuchar y por participar de este podcast. Espero que le sea de bendición. ¿Se ha preguntado alguna vez sobre el origen del mal? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde se originó? Esa es una pregunta que nos ha acompañado a través de los años. ¿Pecados veniales, pecados capitales realmente existen? ¿Hay pecados que son peores los unos que los otros? ¿Se le hace más difícil a Dios perdonar unas cosas que otras? ¿Cómo librarnos de la mente corrupta? ¿Cómo librarnos de los malos pensamientos? ¿Qué hacer con esa persona que siembra discordia? De esas cosas vamos a estar conversando en el día de hoy. Yo creo que a usted le va a interesar esta conversación con el pastor Juan Carlos Sánchez. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Usted ha sido pastor en Costa Rica ya por más de 40 años. Casado, ¿qué me dijo? Dos hijos. 2 hijos. Nietos también. 2. ¿Y ha dirigido Faro del Caribe por cuánto tiempo? Participo en ella desde hace 26 años. Y estoy en el comité de la radio desde hace 16 años. 16. Faro del Caribe ha sido instrumento de Dios por décadas para bendecir tanto en Costa Rica. Recuerdo a Faro del Caribe desde que yo era muchacho. Escucharla y disfrutarla. Así que una bendición tenerle acá con nosotros. Vamos al grano de una vez. Pastor Sánchez, una pregunta que fluye siempre a través de cualquiera de nuestras plataformas. Constantemente esa pregunta está allí. ¿Cuál es el origen del mal en la humanidad? Así es que yo creo que hoy lo abuso un poco haciéndole una pregunta tan amplia como esta. No hay manera de decirlo, estrictamente hablando, pero está claro que la Biblia supone el mal moral y el mal físico, indiscutiblemente. Le doy un ejemplo. De los mandamientos que le dio Dios a Israel, 613, ¿verdad? Lo cuentan ellos, 365 son negativos, o sea, no hagas, no mates, no, o sea, hacia el mal, ¿verdad? Hacia el mal. Y 248 positivos. Es mucho más sencillo ver lo malo que ver lo bueno, así es. Entonces, para Israel es fácil entender que el mal existe. El mal está presente. La negación de él Génesis 3. es una aceptación de su existencia. Lo que sí no enseña nunca la Biblia es de que sean eternos ambos, como algunas culturas orientales, que hablan de un mal eterno y un bien eterno, el yin y el yang, que siempre ha existido luz y oscuridad. No, básicamente la tiniebla es la ausencia de la luz. O sea, lo que existe es la luz, las tinieblas no existen. Son pasajeras, según la Escritura. Yo sí creo que el mal entonces tuvo algún origen. Dios ha sido eterno, bueno, más que eterno, el tiempo no tiene que ver con Dios, pero el mal en algún momento se originó. Por lo que uno lee en la Biblia, tiene que ver con el que se opuso a hacer la voluntad de Dios, que sería Satanás. Ese es la primera escena donde podemos identificar mal. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice algo así como que malicia entró en él. Sí. Algo entró. O sea, en Génesis 3, cuando viene y se le presenta a Eva, la serpiente, como era astuta, dice la Escritura, la engañó, dice Corintios, que Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Quiere decir que ya estaba el mal en la serpiente cuando se lo transmiten a Eva.
¿Qué fue lo que hizo Eva? Desobedecer la voluntad de Dios. Entonces, el origen del mal es desobediencia expresa la voluntad de Dios. Cuando uno no se ajusta a lo que Dios quiere, porque Dios hace seres morales. Dios pudo haber hecho máquinas que hicieran lo que Él dice. Entonces le dicen, prenda, prende, le dice apaga, apaga, no. Los dejó en libertad. Resuelto. Y lo hizo desde el Génesis 2, que le dijo a Adán, de todos los árboles puedes comer, menos de. Y precisamente el que le dijo que no fue el que comió. Es la desobediencia humana. Entonces, yo creo que ahí es donde está el origen del mal. En no acatar, en la desobediencia humana. ¿Y qué tal de esos seres que están previos exactamente, sí, desviados totalmente de la verdad y del el bien? judío explica que Satanás se sintió celoso de ver que Dios hiciera un ser a imagen y semejanza de él. Y entonces el judío entiende que la razón por la cual se revela ese ángel fue por la envidia hacia el hombre. Así es que conecta esa rebelión de Satanás con la creación. Esa es la palabra correcta, es rebelión. O sea, es no querer hacer lo que su creador dijo. Pero no hay ningún pasaje bíblico que sostenga eso y que esa es una idea de ellos. De ellos. Y lo que sí es bíblico es interesante. Es de que en Génesis 3, si está la serpiente y es Satanás, ya el mal estaba. Ya existía. Sí, antes que Adán y Eva existieran. Sigue siendo un misterio. Correcto. Solo Dios nos lo puede explicar. Así que no sabemos cuándo, sabemos un cuándo en relación a los seres humanos. En la primera pareja, de una vez peca ella y peca él. Y eso nos ha afectado a todos. ¿Cuáles son los efectos hoy en la humanidad de esa caída, de ese pecado? Son dos. Una es el estado en el que nos dejó en el estado de pecado. O sea, ya nosotros somos pecadores, no porque pecamos, sino porque nacimos pecadores. Tenemos una tendencia de continuo hacia el mal. Ya no nos gusta complacer la voluntad buena, sino más fácil lo otro, la voluntad opuesta. Esa es la mayor consecuencia. Nacemos con una tendencia a hacer lo malo y sin mucha dificultad lo practicamos. Usted no ve que den escuelas para que los niños aprendan a ser egoístas, orgullosos, pedantes. No, lo desarrollamos con una naturalidad impresionante. Y esa naturaleza se expresa en el hombre en todas las etapas, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez. Todavía hay allí rasgos de eso. Correcto. ¿Cómo se resuelve? Jesús enseñó que había que hacer una oración, le llamó el Padre Nuestro, y en la oración él decía, mas líbranos del mal, porque el mal es una compañía permanente al ser humano. Se celebraría algo cuando uno lo felicita, se celebra algo cuando uno lo elogia. Bueno, igualmente tiene que ser con lo bueno. Yo tengo que patrocinar lo bueno. Así como la muerte entró por un hombre, dice la Biblia, un Adán, la vida entra a través de otro hombre que se llama Jesús. Entonces, ¿cómo se soluciona el mal? Con el bien. Y por eso hoy en día nos llama, ustedes no maldigan, sino que bendigan. Lo natural es maldecir. Las tinieblas se vencen con la luz. Con la luz. Hay que hacer que la luz resplandezca. Entonces no es tema de una pelea con el diablo, ni siquiera con el mal, sino acercarnos al Señor, acercarnos a Dios. En la medida en que nuestra relación con Dios se desarrolla, en la medida en que Él en nosotros es quien debe ser, el problema con el mal pues disminuye. Y está en mí, en el espejo todas las mañanas, ahí está el mal, ahí está, con el que yo lucho. Que soy yo mismo, mi tendencia a no querer hacer lo que sé que es conveniente. Es impresionante que lo primero que pasa fuera del Edén, Génesis 4, es Caín y Abel haciendo algo bueno, una ofrenda para Dios, pero haciéndolo mal, ¿verdad? Ahí no fue un acto de Caín, fueron dos actos de Caín, porque dice que Dios vio con desagrado a Caín y a su ofrenda. Su actitud y su acción fueron malas. En cambio Abel, su actitud y su acción fueron buenas. Así es como se lucha contra el mal, haciendo lo bueno. ¿Cómo es el proceso de desarrollo de santidad en la experiencia de un cristiano? Uno va descubriendo las áreas donde uno es más fuerte o más débil. Por ejemplo, yo a la edad que tengo ahorita ya llegué al
sexto nivel de la existencia. Hay cosas que quizás antes nunca las experimentaba, hoy en día tal vez sí. Pueden ser pensamientos, pueden ser algún tipo de aprensiones, algún tipo de temores que ya, ¿qué voy a hacer con mi vida? Cada vez la agujita va disminuyendo. O cuando tenía 30 años o 20 eran otro tipo de cosas. Me acuerdo que mi esposa me preguntaba, ¿y si yo me muero, usted se casa con otra, verdad? A los 20 años, 21 años me preguntaba eso. Obviamente yo, como buen esposo, le decía, jamás, mi amor. Pero ella no le creía. No me creía y tenía razón y no créanme. Pero ya a estas edades, ¿verdad? Ya no hay un proyecto de que uno diga, mira, voy a... Entonces son cosas que cambian por la edad. Es la misma persona, soy yo, pero estoy en otra etapa de mi vida. Pero sigo luchando contra el mal que se manifiesta de ciertas maneras. No como las tenía antes. Uno tiene que descubrir cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades y trabajar, es lo que dice el apóstol Pablo. Yo mismo, él usa una frase muy dura, golpeo mi cuerpo para que no vaya a ser que yo, que era el heraldo, termine siendo el eliminado. Pero aparte de edad, porque ese golpear el cuerpo se aprende, ¿no es cierto? Y se puede aprender temprano en la vida. Tal vez es cuando más falta hace aprenderlo allí. ¿Se crece en santidad, pastor? Aparte de ponerme viejo y que se me quiten las ganas de pecar. Claro. ¿Se crece en santidad? ¿Puedo a los 20, a los 30 años crecer en santidad, crecer en integridad, crecer en relación con Dios? Hay cosas en las cuales el solo mantenerse es una victoria. Ya es una victoria. Por ejemplo, ¿cuán más sincero puedo ser yo? ¿O cuán más honrado puedo ser yo? ¿O cuán más útil o más servicial? Yo creo que uno podría crecer en niveles de servicio, en niveles de honradez, de ayuda al prójimo. Pero ya con solo mantenernos haciendo lo correcto, ya estamos ganando. Sí, es ganancia, es verdad. En la medida en que enfrento algunos versículos de la Biblia y que tal vez, como usted dice, de pronto hoy los veo con mayor importancia que nunca antes en mi vida. Pero hay gente que nos está viendo en este momento que pues tienen ciertas batallas, experimentan ciertos pecados. De alguna forma la religión, qué sé yo, popular, no sé si es bueno llamarla así, nos dijo que habían pecados capitales, no había perdón, habían pecados veniales que ya esos no eran tan difíciles. Y todos los seres humanos vivimos en esa batalla. La primera pregunta con respecto a eso es, ¿existen? ¿Es verdad que hay pecados capitales y hay pecados veniales? En Israel, cuando uno ve el Antiguo Testamento, se habla de pecados por ignorancia y pecados hechos ya por presunción, que yo decidí pecar. Pero en la edad, muy al principio de la iglesia, se decía que después del bautismo, usted se bautizaba, ya no podía caer en adulterio, ya no podía caer en homicidios, porque esos pecados ya no eran perdonables, porque en el bautismo se supone que a partir del bautismo usted era una persona santa y correcta. Entonces, bueno, tenemos a Constantino, el emperador, se bautizó en su lecho de muerte para asegurarse de que no quedara ninguno pendiente. Muy inteligente, ¿verdad? Pero, astuto cuando menos. Sí, al menos. Esa fue la idea de él, esa fue la idea que se enseñaba en esa época. Que después del bautismo, que limpia todo, según ellos, el récord negativo, después de ahí, solo pecados de tipo secundario, ¿verdad? Como una mentira, ocasionalmente algún acto de orgullo, ¿verdad? Pero no los pecados 7 capitales. Pero eso no está en la Biblia. Los clasificaron, sí, a lo mejor por conveniencia. Sí, y en alguna época, curiosamente, la glotonería. Porque usted dice glotonería y extiende el dedo. Extendí, pero así, en 2 direcciones se extendió el dedo. Gracias. La glotonería no solamente es comer mucho, sino también en el mundo antiguo se decía que glotonería era comer con lujo. Hay gente que es muy exigente para comer. El tipo de platos, el tipo de vajilla. Pero es casi una idolatría a la comida. Era.
Lo que uno ha escuchado a los romanos, de que les gustaba comer variedad de cosas y el famoso vomitar lo que habían comido para comer más. Eso le parece no tan absurdo, pero hay gente que hace de la comida su Todavía vida. hay gente que hace cosas Claro. así. Sí, y hay gente que hace de la comida un... Me está diciendo que no, me está diciendo que no ve usted esa distancia entre pecados capitales y pecados veniales. ¿Se le hace a Dios más difícil perdonar ciertos pecados que otros pecados? Hace algunos años hice un recuento de cuántos nombres de pecados hay en el Nuevo Testamento. Son 121 nombres de pecados específicos. Yo no creo que para Dios sea más difícil perdonar el 1 que el 121. Me parece que perdona a todos. Lo que pasa es que sí hay que reconocer, hay pecados que llevan a otros pecados. Por ejemplo, Pedro dice, no andes en borracheras. Y después menciona las orgías y menciona la glotonería. Porque se emborrachaban, comían de más y terminaban en orgías. Entonces sí hay pecados que tienen hijos, ¿verdad? El pecado es esclavizante, engañoso y progresivo. Entonces el pecado lo que hace es traer más primo, ¿verdad? A la mesa. La ira, traer enojo, maledicencia, gritería, por ejemplo. Celos, disensiones, todas son familia de pecados que vienen conexos. Y unos dañan más que otros. Correcto. Unos quiebran un brazo, el otro asesina a la persona. Correcto. Pablo dice en Corintios de que el que peca contra su propio cuerpo, ¿verdad?, está cometiendo un pecado, pero si ya es creyente, su cuerpo está por el Espíritu Santo. Entonces, ese adulterio de él es más grave, entre comillas, que otra cosa. Sí, sí. Y hay pecados que contaminan. Yes. Así es que se extienden y dañan a otros. En ese sentido, sí. En el sentido del efecto que pueda tener en mí, en mi familia, hay pecados privados, hay pecados públicos. Los judíos tienen una frase que dice, el peor de los pecados es enseñarle a otro a pecar. Porque yo me puedo arrepentir de mi pecado. Yo voy a anotar pero eso. sí, tiene derechos de Gracias, de autor. No. El peor de los pecados es enseñarle a otro a pecar. Porque yo puedo ser que lo cometí, pido perdón, pero si lo enseñé a otro, nunca voy a saber si esa persona cambia o no. ¿Y a cuántos más dañamos? Dañamos con... Así es que en ese sentido sí hay pecados que hacen, cuando menos, más daños y tienen peores consecuencias que otros. En ese sentido son peores. Pero todo pecado del que me arrepiento me es perdonado igualmente. Si el pecado es salirse de la conocida voluntad de Dios para no hacerla, todos son pecados. Pero uno sabe que hay pecados que tienen una trascendencia mayor. El que roba a veces tiene que mentir para tapar su robo. Suma pecado. Sí, soborna a alguien para que no lo diga, oculta información. Entonces ahí va agregando. Entonces sí, existen pecados cuyo efecto es mayor que otros, pero todos son pecados si se arrepiente la persona, para todos hay. Ahora antes de comenzar, usted me hablaba de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y creo que es un buen punto porque ese pecado le cierra la puerta al perdón. Porque si lo único que nos puede perdonar es Jesucristo, y yo creo que Jesucristo se puso de acuerdo con Satanás para hacer lo que hace, imagínense, ¿cuándo voy a tener yo perdón? Nunca. Entonces sí hay pecados más graves que otros, pero todos, si la gente se arrepiente de corazón, lo alcanza. El daño entonces de ese pecado, de esa blasfemia contra el Espíritu Santo, es el efecto que tiene en mí. Correcto. Cómo me priva a mí entonces de acercarme, de arrepentirme, de resolver el problema. Pero ese perdón del que estamos hablando, y que usted lo está explicando también, está al alcance de la mano no solo del inconverso, sino también del cristiano. Correcto. Así es que los creyentes también pecan. Con más frecuencia, lo que a veces nos gustaría admitir, con más regularidad y también con más pasión de lo que debería ser. Según Juan, no deberíamos nosotros practicar el pecado. Eso es como lo normal. Pecamos porque somos seres humanos, pero no es nuestra conducta habitual. Pero uno lo ve y uno dice, no
demasiado frecuente es el pecado de ciertas personas. En ese sentido y no en otros, no es tan descabellada la idea de los wesleyanos, de Juan Wesley y sus discípulos, que yo quisiera algún día ser un discípulo de él. No es tan descabellada la idea de vivir en santidad. Debe ser la meta, debe ser el objetivo, cuando menos el deseo. No hay otra manera, o sea, no hay otro escenario, es el único. Porque dice la Biblia que limpios para santificación, o sea, somos limpiados en Cristo para vivir una vida de santificación. O sea, Él nos compró no para dejarnos donde estábamos en el lodo, sino para colocarnos con Él, para que seamos una esposa agradable, sin manchas, sin arrugas y sin cosas semejantes. Pero o sea, tenemos mancha, arruga y cosas semejantes. Ese es el problema. Pero somos llamados a la santidad, es lo que dice Hebreos. Seguir la paz y la santidad con todos, y en la cual nadie verá al Señor. Y en eso no es opcional, no es opcional. Es exigente. Sí. Y si Él es santo, dice Pedro, nosotros también tenemos que ser santos. Como Él es santo. Como Él es santo. Como él es el modelo. Entonces, él es el ejemplo. No existen pecados capitales en el sentido de pecados que no me van a ser perdonados. Si me arrepiento, voy a ser perdonado. Voy a recibir perdón de Dios. Debería hacer la aclaración de 1 Juan capítulo 5, ¿verdad? Que dice que si alguno ve a su hermano pecar, no pida por él, ¿verdad? Pecado de muerte. ¿Cuál es ese pecado de muerte? Hay una advertencia que hace Juan, pero yo creo que es la apostasía. Es decir, si usted ve ya a un hermano que antes estaba con nosotros, ahora lo ve en apostasía, pues no tiene sentido que pida por alguien que abandonó el camino que estaba bien trazado. Yo sí creo que la apostasía es una realidad, lamentablemente. Y en el caso de Juan dice que no pidan por un hombre que esté en esa situación. Porque es, no sé si se debe decir así, pero es como hablar solo, ¿verdad? ¿Cómo le pide usted a Dios por alguien que ya esa persona decidió abandonar a Dios de manera expresa, cognitivamente? Sí. Por lo cual no digo que se pida. La pregunta es si hay algo que, aunque no lo pida, sí pudiese hacer para con esa persona. Se hace tan difícil, pastor, uno pensar que veo a alguien en una condición y no puedo hacer nada para ayudar, yo creo que sí puedo pedir, pero no con la expectativa del versículo anterior, que dice que si pedimos y Dios nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En ese caso, le pedimos misericordia, que es lo que dice Judas. Sí. Y esperar en esa misericordia de Dios. Pero da temor, claro. Nos hace temblar la idea de que se pueda entrar en una condición tal donde ya no hay retroceso. Sí. A veces veo gente que ha llegado a desarrollar una condición de pecado tal por la cual a veces uno lo mira y siente, ve, no parece Correcto. Que va a salir de esa condición en algún momento. La Biblia habla de ojos altivos, habla de lengua mentirosa. Ayúdeme a entender esos conceptos y cómo se manifiesta eso, porque no tenemos muchos asesinos que nos rodeen, no tenemos, pero ojos altivos, lengua mentirosa, esos son de esos pecados más comunes. Sí. Moisés dio en el siglo XV una lista de pecados, ¿verdad? De negativos, dijimos que eran 365, 248 positivos. 400 años después viene Salomón, quizás, y hace este resumen de 7. Ya pasó 365, lo reduce a 7. Altivez, mentira, violencia con las manos, decir cosas que no son verdad, un corazón lleno de maldad, todo eso son formas de maldad. Hoy en día, creo yo que al decir 7 está siendo como una cifra de un número cerrado, completo, que es 7, ¿verdad? Un número simbólico, 6, 7, pecados aborrece Dios. La altivez tiene que ver con lo que la gente siempre ha dicho que es el primer de los pecados. La altivez es cuando yo creo que puedo estar en un nivel superior al que está frente a mí, en este caso a Dios.
no hacerle caso a Dios es altivez de corazón. La Biblia menciona que Dios al humilde lo mira con cariño, pero al altivo lo mira de lejos. O sea, la altivez de ojos, y es donde más se capta. En el mundo antiguo los ojos eran el sentido por excelencia, y lo sigue siendo hoy en día. Sí. El sentido por el cual uno percibe la vida, el entorno, todo lo que está. Y cuando los ojos proyectaban esa altivez, vemos en Jezabel que le gustaba pintarse con antimonio, o sea, un ojo negro para llamar la atención. El ojo es la lámpara del cuerpo, va a decir Jesucristo más adelante, porque del ojo es el que recibe la luz o rechaza la luz, y el ojo proyecta lo que hay dentro de él. Los ojos son el espejo del alma, se dice con mucha frecuencia. Entonces creo que comienza con una actitud que es la altivez, más que con una acción. Hay acciones, claro, mentir es una acción, pero altivez es una actitud y se muestra en una acción. Hay gente que puede andar vestida humildemente y ser altivo. Altivo. Sí, puede ser, pasan, no sé, pero había un grupo que decía que para no ser altivo no use carros de colores llamativos, no use ropa. Al fin y al cabo era lo mismo, solo que con otro tono. Sí. No tiene sentido, era un sinsentido. Entonces creo que la altivez es algo que yo tengo que verme en mí. La gente puede ser que no me vea altivo, yo lo sé. Yo tiendo a ser muy serio. La gente que no me conoce piensa que yo soy muy amargado, insolente. Los que me conocen ya están seguros que sí. Pero la gente puede ser que lo ven a uno como, qué humilde. Y no, y en el fondo puede ser uno extremadamente vanaglorioso, orgulloso. La altivez es algo que está dentro. Y lo proyecto yo a través de mi vida. En este caso a través de los ojos, que es el punto de contacto inicial. Lo primero que ve uno los ojos, va uno al médico, le ve el fondo de ojo. Sí. La idea es esta, creo que por eso lo puso el Señor de primero, porque altivez es lo que hizo Caín. Dios le dijo, mire, Caín, el pecado está a la puerta, pero si usted lo resiste, ahí se va a quedar. Caín no hizo caso, y fue y mató a su hermano. Esa muerte tuvo que haber sido dolorosa, porque no había visto nadie cómo matar a otra persona, no había ningún documental de cómo se mataba. Lo tuvo que haber matado a pedradas, es lo que la gente supone. O sea, con una piedra grande o con algo lo tuvo que haber. Pero fue por altivez, porque no quiso hacer lo que Dios le pidió, prefirió hacer su voluntad. Entonces, el primer pecado es la altivez de ojos, que es cuando yo veo al otro con desprecio. Cuando yo veo al otro con desprecio, me veo a mí con superioridad. Por eso uno dice que hay que aprender a descubrir en el otro a un yo. O sea, el otro es un tú como yo. O sea, no es el otro. No es un número, no es el oficial, no es el jardinero, es una persona que está de oficial o que está de jardinero. Pero uno tiene que descubrir en la otra persona a alguien como uno. Así es que en la forma en que lo miro y lo interpreto, eso habla de mí. Sí. Dice algo acerca de mí mismo. Ojos altivos. Ayúdeme a entender mejor lo de la lengua mentirosa. ¿Qué es mentira? ¿Qué es mentir? En el uso que hay en la Biblia de la palabra mentir, y hay muchos casos de la misma, aparece el primer ejemplo de la mentira desde Génesis 3 prácticamente. Cuando Satanás cambia lo que Dios dice, palabra por palabra, y lo acomoda a que diga otra cosa. Había algo de verdad, es correcto, había frases que eran precisas, pero toda la oración no era correcta. Entonces, mentir es básicamente trastocar lo que es dicho, lo que se ha afirmado. De todo árbol podéis comer, menos de. Pero se lo contó al revés. No coman de. Sí. Alguien dijo que la fuerza de la mentira está precisamente en qué % de ella es verdad, para que entonces tenga penetración. Así es que diría usted que la lengua es un instrumento, en este caso para la destrucción, más peligrosa que un arma de fuego. Correcto. Santiago lo dijo más adelante en el capítulo 3, allá en el libro, de que la lengua es un fuego, literalmente, provoca un incendio, y lo compara con un pequeño timón de una gran nave, que lo maneja una gran nave manejada por un pequeño timón. La lengua es igual, es una capacidad que tiene de generar. La lengua puso duda en los oídos de Eva. Eva puso dudas en los oídos de Adán. Y en adelante, pues todos hemos seguido ese camino. Es lo que nos dicen
lo creemos, es lo que nos dicen. Y más en esta sociedad en que vivimos, donde tenemos información, pero muchísimo más variada de la que teníamos antes. Sí. Antes era más escueto, más limitado, las informaciones llegaban días después. Ahora vivimos en la inmediatez. Ya me doy cuenta ahorita lo que está pasando en otro lugar, de manera simultánea. Sí. Entonces, el cambiar las cosas, los hechos, por mis implicaciones o aplicaciones de esos hechos, es lo que produce la mentira. La mentira no solamente se dice, también se ve. La gente miente en el aparato externo. Por eso Pablo habla de que vuestro peinado no sea ostentoso, ¿verdad? Porque en el mundo antiguo se alquilaban tocados para pelo, se alquilaba joyería, se alquilaba ropa, como hoy en día, y la gente podía aparentar lo que no era. No es nuevo. No. Se puede hacer hoy como se hacía antes. ¿Cuáles son esas formas de matar a una persona sin acabarla físicamente? Podemos destruir, podemos matar gente sin necesariamente, qué sé yo, colgarlo, guillotinarlo. Hay formas de matar a la gente que son más eficientes, porque si fuera físicamente, ahí desaparece, ahí termina la persona. Pero cuando uno rompe su fama, cuando uno quiebra su fama, su prestigio, es irreparable eso. Ya lo que pasa hoy en día, un escándalo, dicen que fulano hizo tal cosa, sin la prueba todavía, y ya eso quedó como sentencia pública. Pudiera ser que con los años se demuestre que no era verdad, o tal vez no se sabe ciertamente si fue o no fue, pero ya para... Las plumas se lanzaron. Se lanzaron y ya no hay manera de reparar el daño. Entonces, por eso es que hablar mal de alguien o hablar verdad de alguien inoportunamente es una forma de matarlo. Usted podría decir, yo estoy gordo, o sea, el pastor Juan Carlos está gordo, está bien, o sea, no lo vamos a poner en duda. Pero, ¿para qué lo dice? O sea, sí. no necesito que me lo esté diciendo cada rato, ¿verdad? Entonces, hay cosas que aunque sean verdad, puede ser que no sean oportunas. Llamar raca a mi hermano, llamarlo imbécil, estúpido. Y sí lo es, ¿verdad? Tal vez lo sea. En ese escenario sí está haciendo... pero mata. Pero daña y duele. Y luego es irreparable porque hay oídos que lo escuchan. Hay gente que va a querer repetirlo. Yo estoy ya en esta etapa con mi segundo nieto de repetir lo que oye de los más grandes, ¿verdad? Y a veces repite cosas que no debió. Que yo no hubiera preferido que no lo repitiera, pero él está captando su entorno y recibiendo, así como cosas bonitas repite, algunas no tan agradables. Así es que la palabra mata. Mata, claro. La palabra destruye. ¿Cuál es la diferencia entre un rumor y un chisme? Ambas están prohibidas en la Biblia, ¿verdad? No andarás chismeando en medio de mi pueblo, dice el Señor. El chisme es cuando, la misma palabra chisme es una palabra un poco onomatopéyica, ¿verdad? Porque es como, ¿verdad? Hablar suavecito, ¿verdad? De alguien. Es transmitir información de. En el caso del chisme, generalmente se supone que esa información que no debería ser conocida por tanta gente. Y en el caso del rumor, es información que no es verificada todavía. Por eso la diferencia entre chisme y rumor es, chisme estamos hablando de alguien, tal vez sea cierto, pero no es nuestro asunto, no deberíamos de preocuparnos. Y el rumor es cuando yo comienzo a oír y a repetir cosas que tal vez no se han comprobado. Se dicen que lo vieron por aquí, que tiene problemas en el matrimonio, que aquí, que allá, y son solamente suposiciones. Y en ambos casos son cosas negativas. Negativas, sí. Que se están propagando. O pueden ser positivas que deben siendo negativas. Por ejemplo, ¿cómo tiene plata fulano? ¿Cómo está haciendo dinero? Sí. O sea, no es en sí negativo, pero la insinuación, ahí se intenta provocar una inferencia, una conclusión, así que sí es negativa. Sí, termina sí, negativa, claro. Es malo lo que quiero provocar finalmente. Claro, de seguro que pueden pelear el caso en corte y defender y decir, no, yo solo dije que tenía mucha plata. No. Lo que insinuó, lo que dio a entender fue negativo. Así es que el rumor destruye, el chisme destruye. ¿Qué cuidado hay que tener con
con la lengua. Y el único mandamiento en toda la ley de Dios que dice que no solamente tengo que no hacerlo, sino que alejarme, es este. Dice, de palabra de mentira te alejarás. O sea, no solamente no tengo que decirla, sino que yo tengo que ver cómo hago para no arrimarme donde eso esté pasando. Así es que eso puede implicar, pastor, alejarme de gente. Correcto. De ambientes, ¿sí? De lugares. De redes. De redes, hasta del librito de teléfonos. De repente hay que editarlo y decir, sí, no, mejor lo borro de allí. Sí, porque el rumor, el chisme, el poder más grande que tiene el diablo es el poder de la mentira, es lo que dice Jesús. Es el padre de mentira. Y por eso la mayor cualidad del diablo es el poder de engañar. Independientemente como crea uno, Apocalipsis 20, al milenio, es encerrado 1000 años y al final dice, sale a engañar a las naciones. Y lo hace. O sea, ¿cómo después de haber visto, sea que usted interprete literalmente o simbólicamente, 1000 años gobernando Jesús, alguien va a poder decir, no, yo quiero al otro, a Barrabás? Yo no entiendo. Sí. Y lo va a hacer, y lo va a lograr. Sí, el engaño no ha perdido su poder. No. Por lo menos hasta allí sigue teniendo poder. No sé, la eternidad es otro tema de conversación. Pero ¿qué poder tiene el engaño? Ya no hay nadie en el mundo para esa época que debe dudar de la existencia de Dios y la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios. Su influencia se ha dejado sentir en el mundo entero. Todavía hay gente que es engañada. Todavía esa disposición que tiene el corazón para escuchar rumores y chismes, los programas más vistos en la televisión hoy, por gente toda elegante y hasta algunos lucen refinados. Sí, sí. Y allí está la mentira. Eso es sin hablar de campañas políticas, sin hablar de negocios donde se da información pues alterada a fin de lograr estafar a multitudes. Claro, de eso podríamos estar hablando y seguir hablando, pero ¿cómo puedo evitar tener una mente corrupta? ¿Cómo puedo? ¿Se puede limpiar la mente? ¿Se puede disciplinar el pensamiento? ¿Hay manera de lograrlo? Sí, lo que no es posible, lo que yo escuché a alguna gente que es ponga la mente limpia, en blanco. No, la mente no se puede poner blanco nunca. Hay que sustituir un pensamiento con otro. Sí, hay algo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, ¿verdad? Dice, en esto pensad, y va a ser una lista, ¿verdad? En todo lo bueno, honesto, amable, puro, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Si hay cosas en las cuales yo tengo que estar manteniéndome, porque si pienso en lo demás, que es más sencillo, tengo todo el sistema que me apoya, el sistema del mundo. Un problema matrimonial, ¿pienso buscar ayuda o pienso en el divorcio? O sea, la gente puede tener la tentación de terminemos cada uno por su casa, no nos debemos nada, o ¿por qué no tratamos de arreglar la cosa? ¿Por qué no tratamos de ver? Esa es la idea, que hay que pasar un pensamiento por otro. Y la mente, dice la Biblia, que la mente de los seres humanos está depravada. Nuestra mente, por más brillante que sea uno, no utilizamos la mente para lo mejor. Entonces tenemos que limpiar nuestra mente, y dice Romanos 12:1, renovados en el espíritu de vuestra mente, porque oímos cosas, repetimos cosas, las oímos mañana, tarde y noche, las vemos y las creemos correctas. Imagino que para alguien que odia a gente de otro país, si toda la vida le han enseñado que eso es lo normal, para ellos no hay nada raro. Yo vengo de una familia donde se tomaba mucho licor. Entonces tomar no era extraño para nosotros, era más bien lo cotidiano. Gracias al Señor que a mí no me gustó, ¿verdad? Y me libró el Señor, ¿verdad? Bueno. Pero si no hubiera comenzado igual, como un tomador social y después terminó en lo que la mayoría de ellos terminó, ¿verdad? Hasta muriendo por enfermedades producidas por el licor. Wow. Porque el entorno les decía, está bien, todo lo hacemos, no hay ningún problema, hasta que llegó el problema. Por eso los pensamientos hay que llevarlos, como dice la Biblia, cautivos a la obediencia de Cristo.
Porque hay pensamientos que no son correctos. Son aceptados, normales, comunes, pero no correctos. Así es que no hay que darle la autoridad a la mente de decidir simplemente porque me da la gana. Correcto. O porque eso fue lo que escuché. Hay que enfrentar la mente, hay que confrontarla, hay que ir a la Biblia, estudiar principios bíblicos y decirle a la mente, mira, esto es lo correcto. Correcto. Convencer nuestra propia mente. En ese sentido, el proceso de crecimiento en santidad es razonable. Hay que utilizar nuestra razón. Sí. Tengo un viejito en la iglesia que contaba de un amigo que decía, piensa, mijo, que pensar no duele. No duele. Sí, esto hay que pensar, sí. Hay que utilizarla, hay que aprender, hay que buscar el principio. Meditar, dice el Antiguo Testamento. Meditar. Sí, me gusta esa palabra, meditar. Tengo una última pregunta, y es sobre la discordia. Hay gente que siembra discordias. Hay gente que parece tener habilidad para lograr dañar amistades, separar gente. Explíqueme eso del que el que siembra discordia entre gente, entre hermanos, entre familia. En el caso de la séptima de las 7 cosas que Dios aborrece, está la última. Y dice específicamente sembrar discordia entre hermanos. Y la palabra para hermanos son hermanos de la misma biológicamente hablando, de la misma estirpe. ¿Por qué? Porque se supone que, como dice el Salmo, mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo opuesto, lo bonito, ¿verdad? Una familia pueden verse, reunirse y hablar. Pero ¿qué pasa cuando en una familia no pueden ni verse, ni reunirse, ni hablar porque pelean, discuten, no se quieren? El lugar donde debería tener seguridad, mi familia, mi hogar, se convierte en una hoguera, ¿verdad? El lugar donde debería estar yo protegido, los niños deben estar protegidos en sus casas, pero en sus casas donde son abusados, golpeados, maltratados. Dios mío. Y los niños deberían estar seguros en el vientre de su madre, pero lamentablemente en el vientre de la madre son abortados. Entonces, donde debería ser una zona de confort, no lo es ya. Antes uno decía, estoy deseando llegar a mi casa para estar, mi casa es mi palacio, ¿verdad? Pero para algunos es una mazmorra, ¿verdad? Porque por fuera podría ser un palacio, pero por dentro es una cárcel. Dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa contienda llena de disensiones. Yo sí creo que por eso sembrar discordia es tan malo, porque no deberíamos de llevarnos así entre gente que somos iguales, de la misma familia, mis hermanos en la fe, ahora somos la familia de Dios. Lamentablemente a veces no pasa eso en la iglesia a veces está llena de casos de Filipenses habla de Evodia y Sinti, que 2 hermanas de la iglesia que se peleaban, pero aquí habla de sembrar discordia, que es peor. No solamente es hacerla, es que yo la siembro. ¿Cómo la siembro? Pues comienzo a poner dudas de alguien, o pensamientos viste que fulano tal cosa, o fulano no le gustó lo que se hizo, o hizo un comentario negativo, o vio la foto que subió a tal lugar. Entonces comenzamos a poner dudas en el corazón del hombre. Y el hombre, el ser humano, se deja impresionar tanto por lo que otros le dicen. Es impresionante cómo usted como padre trabajó con su hijo años y años, y viene un muchacho del colegio o de la universidad y le dice algo a su hijo contrario a lo que uno le enseñó y lo desbarata. De una vez. ¿Le parece que hay esquemas que se aprenden que me hacen, no sé, mirar las cosas negativamente? Porque hay gente que frustraría al más grande motivador. Es decir, entra a un lugar y de una vez ve lo que está feo. Sale de un gran culto, una noche maravillosa, y tienen un comentario negativo. Daría la impresión de que tienen un radar para detectar
cosas negativas, Sí, de qué quejarse, y siembran negatividad. Así es. Porque dejan salir ese comentario. Lo triste es que de pronto en el asiento trasero van los hijos oyendo, Correcto. recibiendo eso, y entonces estamos sembrando discordia, negatividad, malos enfoques en la gente a la que más amamos. Estamos tal vez casi preparando a nuestros hijos para caminar en esa misma ruta Sí. espantosa. Francisco de Asís tenía una oración muy conocida que decía: oh divino maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser ofendido, que no busque ofender, ¿verdad?, ni ser ofendido. Y él decía que donde haya tristeza, siempre yo alegría, donde haya angustia, siempre yo la paz. O sea, yo tengo que ser alguien que siembro lo positivo. Porque si lo estoy sembrando lo negativo en el seno de mi propia casa, imagínense cómo me comportaré fuera. O sea, si en mi propia casa, donde tengo esa responsabilidad, Dios le encomendó a Israel que cada padre le enseñe a su hijo a modelar a Dios. Si yo no estoy modelando a Dios en mi casa, que es donde debería ser, ahora, fuera de ahí, se sobreentiende que el comportamiento va a ser todavía peor. Entonces, sembrar discordia en vez de sembrar armonía es perder la vida. La vida es muy breve para no disfrutarla. Los años pasan cuando uno se da cuenta. Vuelvo a lo mismo de los 60, pastor. Yo no me imaginaba a los 60. Nunca tuve un pensamiento, ¿cómo seré yo cuando tenga tal edad? Jovencito, ¿verdad? Hablaba de mis vecinos, el viejito de los 50 años que vivía enfrente de mi casa. Ahora yo soy peor que ese viejito. Pero uno no tiene esa conciencia de todo lo que la vida le iba a producir. Pero la vida es demasiado breve para perderla en discordias entre gente que deberíamos de amarnos. Toda la vida joven, uno escuchó a gente de cierta edad hacer ese comentario. Sí. Pero nunca lo creyó. Nunca lo creyó. Nunca lo creyó. Daba la impresión de que un año era tan extenso. Y ahora ando bajo la impresión de que ya en febrero Correcto. se nos está acabando el año. Sí. El año nuevo no dura mucho. Pastor, si tuviese usted la oportunidad de ver por una acción del Espíritu Santo de Dios, yo ni siquiera sé si eso es posible o no, pero si tuviese la oportunidad de sentarse invisible en el momento en que están celebrando su funeral y viera a sus hijos que suben ahí al podio para decir algo de papá, o a su mejor amigo. De repente me llevan a mí, o a usted lo traen a hablar en el mío. ¿Qué le gustaría escuchar que digan de usted? No lo he pensado, por dicha, ¿verdad? Pero, por dicha, dice. pero sí, lo que me gustaría a mí, si fueran mis hijos, que dijeran que fui un buen padre con ellos. Ya todo lo demás... No, de pronto su esposa tiene algo que decir. Que si le habré dejado alguna herencia o algo que me va a preguntar, me imagino. No. Pero yo he creído, pastor, que lo más importante en la vida es que uno sea consecuente. O sea, que yo era lo que yo decía que era y lo que ellos me conocían que era. O sea, no me gustaría que ellos escucharan hablar a otros de que qué bueno era su papá, que aquí... Y no lo conocimos a ese señor. Nunca lo ¿Dónde conocimos. vivía? Sí, ¿dónde vivía? A mí me gustaría que si ellos oyeran algo de mí, dijeran, sí, mi papá era así. Ese era él. Ese era mi papá. Qué bueno. Así. Consecuencias. Yo creo que hay que ser consecuente con lo que uno Me es. encanta esa palabra y me encanta esa respuesta. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por darnos tanto en tan poco tiempo. Me parece que en el día de hoy hemos tomado todo un curso, no simplemente teológico o de Biblia, pero de experiencia, de práctica. Creo que lo que hemos escuchado en este día va a cambiar la vida
de mucha gente. Así es que fíjese, le quiero pedir dos cosas muy importantes. Una, que me comparta un comentario en el día de hoy. Dígame cuál de todas estas cosas les pareció más interesante o cuál le parece más difícil. ¿Cuál de estos criterios que el pastor Juan Carlos Sánchez ha compartido en el día de hoy le parece a usted imposible de vivir, imposible de corregir? ¿Dónde están sus problemas y sus crisis? Y eso, cuando lo comparta, añádale allí la palabrita oración. Oren por mí, por esta necesidad. Oren por mí. O expliquen más claramente este concepto. Con mucho gusto lo vamos a tratar en algún otro momento, porque esta fue la primera invitación que le hemos hecho al pastor Juan Carlos Sánchez para estar en nuestro podcast, pero después de este banquete, sepa usted que no será la última, lo vamos a invitar muchas veces más. Por otro lado, le ruego que comparta esto con alguna gente. Envíelo a sus amigos, envíelo a sus contactos, a gente a la cual usted quiere bendecir, a gente a la cual usted quiere ayudar. Gracia y paz del Señor para usted. Bendiciones.